Momento. Listo, ya ahora sí se está grabando. Listo. Siga, Andrés. Andrés. Modelo de apariencia, densidad de probabilidad, empleado en modelos de mezcla gaussiana e histograma con los efectos de la densidad de probabilidad de la imagen. Uy, ¿eso qué significará? Espere, pero leemos despacio. Modelo de apariencia, densidad de probabilidad. Espera, esto ya creo saber a qué empleado en modelos de mezcla gaussiana e histograma con los efectos de la densidad de probabilidad de la imagen. Bueno, bueno, es que esto puede aplicar a un montón de cosas, sí, pero por ejemplo, sí, por ejemplo, es que ahorita se me ocurre una cosa, pero es como medio densa la vaina. Mm, no, mentira, ya me acordé de otra aplicación que se puede utilizar. Por ejemplo, imagínense ustedes una imagen cualquiera, no se va a mirar qué imágenes tienen por acá sus compañeros de esta tarea. Bueno, pues bueno, aquí ya estaba marcado esto, pero a ver si de pronto está la imagen. Mm, a ver cuál ayuda. Bueno, de pronto está de la ciudad. ¿Sí, sí la están viendo? Aquí está foto de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Si uno, por ejemplo, bueno, primero tocaría coger esta imagen y llevarla a escala de grises. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, uno puede calcular el histograma de esa imagen, ¿sí? Y eso se ve pues como montañitas. Pero ya la buscamos por acá. Esto ya lo habíamos visto por ahí, pero uff, quedó un poquito mal escrita la vaina. Pero se puede ver algo como esto, ¿sí? Cosas como estas que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces uno tiene esto, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, mire, esto acá, ¿sí? Tiene pues como una forma de campana, esto tiene otra forma de campana acá, ¿sí? O por ejemplo esta, ¿sí? Uno dice, uy, pero aquí hay un montón, sí, aquí hay una, dos, uy, se mueve esa vaina. Bueno, es una animación, ¿sí? O por ejemplo esta, a ver si esta no se mueve. Ah, esta también se mueve, no, qué pereza. Bueno, esta que estaba aquí, ahí se ve quietica, ¿sí? Entonces uno dice, uy, pero esto tiene aquí un montón de cosas, ¿sí? Entonces resulta que existen métodos, ¿sí? Que tratan de aproximar esta forma que aparentemente es tan compleja, ¿sí? Que uno dice, uy, pero eso tiene un poco de picos ahí, ¿sí? Entonces tratan de aproximar esos picos, ¿bien? Mediante la combinación de varias diferentes campanas de Gauss, por ejemplo, ¿sí? Entonces se utiliza una función de ese estilo, campana de Gauss, pero entonces, por ejemplo, aquí habría una, y esta podría obedecer a otra, este otro pico otra. Te llevamos contando una, dos, tres, cuatro, cinco con esta y seis con esta. ¿Sí? Entonces uno diría, no, pues podríamos tener ahí seis diferentes campanas de Gauss, ¿sí? Superpuestas, ¿ok? Entonces eso es lo que se llama, en la literatura ustedes lo consiguen como Gaussian Mixture Models, ¿sí? O modelos de mezcla de gaussianas. Lo que uno espera con ese Gaussian Mixture Models, ¿sí? En ese modelo de gaussianas mezcladas, ¿sí? Es que pues precisamente cada una de las gaussianas que yo defina que van a existir allí, ¿vale? Encapsule un tipo de objeto en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso se usa mucho ya buscamos acá, por ejemplo, en esto. eh, sí, pues que yo las he visto, sí, en este tipo de cosas. Vale, entonces pongamos una de estas, yo qué sé, una que sea, esto se ve muy fictioso, ¿no? Ojalá fueran así. Algo como esta, sí, esta sí es un poco más real, ¿vale? Entonces esto es una imagen de resonancia magnética. Bien, entonces se dan cuenta que hay diferentes cosas acá, pues esto es el cerebro, ¿vale? Lo que hay por dentro de la cabeza, lo que se supone que ustedes hacen funcionar cuando están allá pensando en sus problemas ingenieriles, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que el cerebro pues no es,
no es como un pedazo de carne que es todo parejo, ¿sí? Esto tiene zonas que son más claras, otras zonas que son un poco más oscuritas, ¿sí? Pero aparte de eso, pues también ustedes ven esto que, ¿sí lo están viendo? Supongo. Sí, esto que se ve acá, pues ahí viene el cráneo, ¿vale? Y está también el hueso. Bueno, el hueso en este tipo de imágenes se ve más bien como oscuritos, y entonces por ahí estaría como el hueso, la piel, bueno, un poco de cosas, ¿vale? ¿Qué es esto que se ve aquí alrededor? ¿Sí? Ahí está. Bueno, hay un montón de cosas. Está la piel, lo demás afuera, la cortical del hueso se ve negra en este tipo de imágenes, lo que se ve blanco ahí sería como la médula ósea. Bueno, y, y pues aquí hay un espacio entre las dos cosas, ¿sí? Entonces, entre lo que sería el cerebro y ese hueso, pues que eso está lleno de agua. Bien, entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Se plantea un modelo como esos que les estaba mostrando hace un rato, de modelos de gaussianas. Entonces dice, mire, hay una gaussiana de esas que agarra este tipo de estructura, que es mucho más clara. Hay otro que agarra este, que es más clarito, perdón, más oscurito, acá, un gris un poco más oscuro, si ustedes lo ven por acá, bien. Y otro definitivamente mucho más oscuro que sería pues como toda el agua que rodea el cerebro, ¿sí? Entonces, eh, con eso, sí, bueno, y obviamente pues también cogen cosas de acá, de todo esto que hay acá, todo estos son músculos y espacios ahí entre los músculos del cuello, bueno, en fin. Entonces, ¿qué se supone que cuando se plantea esos modelos de Gaussianas? Pues que se pueden tener umbrales, ¿sí? Para dividir los diferentes tipos de tejido que ustedes ven acá, ¿sí? Y se pueden separar. Entonces se puede ver, por ejemplo, toda esta parte más clara, ¿sí? Eso se llama, pues, como ustedes ven aquí, esto es más blanquito, entonces esto se llama sustancia blanca, ¿sí? Esto que está más oscurito, que está como bordeando lo más blanquito, es lo que se llama la sustancia gris, es la corteza del cerebro. O sea, aquí es donde realmente pensamos, sentimos, vemos, ¿vale? Escuchamos por acá. Bien. Y obviamente habrá otra gaussiana, pues que coja toda esta parte tan oscura, ¿sí? O sea, eso que yo les digo que es agua, eso se llama líquido cefalorraquídeo. Bien. Y eso pues le da, amortigua el tejido. Y aparte de eso, también le da oxígeno y alimento al cerebro, ¿sí? O sea, dentro del cerebro así uno no ve venas ni arterias de esas cosas, ¿sí? No ve estas cosas, estos huecos que están acá, se llaman ventrículos, ahí es de donde se alimenta el cerebro. Bien, entonces se pueden separar todas esas estructuras y pues los duros que trabajan con estas imágenes pues hacen sus respectivos análisis, mediciones, ¿sí? Y pueden determinar si una persona tiene, no sé, un tumor, ¿sí? Pueden determinar si hay alguna alteración, eh, por ejemplo, debido a otro tipo de enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson. Bien, entonces eso puede ser muy útil en esos escenarios, ¿ok? Listo, era este método de acá, ¿sí? Modelo de apariencia simple, mezclas gaussianas e histograma, ¿sí? Eso es más o menos, pues como para explicarles un ejemplo relativamente sencillo, ¿sí? Porque hay cosas un poco más complicadas que eso que les acabo de decir. Bien, siga Andrés con esta de acá. Reconocimiento de objetos de vista múltiple. Aquí ya se tiene el modelo de un objeto con la serie de vista, donde cada una arroja información dependiendo de las condiciones de visualización. Bueno, no se entiende mucho, pero esto puede ser útil, ¿sí? En sistemas de estereovisión, ¿sí? Cuando hablo de estereovisión es esos sistemas que poseen más de una cámara, bien, más de una cámara. Entonces, ¿qué pasa? Pues las diferentes cámaras pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, eh, tienen una vista diferente de cada uno pues de la escena, ¿sí? Entonces, si el objeto ya se sabe cuál es, ¿sí?
O sea, a través de las diferentes vistas, sí, se podría más o menos determinar cuál es, o sea, en dónde está. Bien, pero esto pues como para que se lleven una idea un poco más clara, sí, en dónde se utiliza mucho. Sí, ustedes han visto pues cuando se hacen las películas de ahora, sí, que animan personajes, no sé, por ejemplo, estas películas de los Avengers, sí, entonces el Iron Man, sí, entonces uno dice, uy, no, pero pues, o sea, ¿qué? ¿Construyeron la armadura de verdad y tales? No, de pronto hace, no sé, 20 años, sí, sí tocaba, pero pues hoy como esas películas son, no sé, más de la mitad de la película hecha en computador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues sí graban a un tipo, ¿sí? Entonces cogen una persona, puede ser el mismo actor que interpreta el personaje, le ponen un traje de un cierto color, ¿sí? Usan un traje que lo cubre todo, ¿sí? De pies a cabeza, ¿sí? Ese traje pues es bien ceñido al cuerpo y tiene una serie de bolitas, ¿sí? Pegadas en diferentes puntos, y puntos, por supuesto, puntos clave, puntos importantes pueden ser las articulaciones, ¿sí? Pueden ser puntos claves como por ejemplo dónde están las manos, ¿sí? En la cabeza, las piernas, en dónde están diferentes puntos. Bien, ahora esos marcadores, esas bolitas, a veces se ven como bolitas, a veces simplemente son cosas allí sobre el traje, ¿sí? Tienen un color diferente, ¿vale? Y entonces la persona, el actor, pues se mueve en un escenario que también es todo de un solo color, o sea, la pared es, o sea, si el traje es azul, entonces la pared también es azul o verde, bueno, utilizan diferentes colores allí. Y la persona se mueve, hace la actuación, o sea, desempeña el papel de cómo, por ejemplo, no sé, lo que sea que hace el Iron Man en la película. Bien. Y eso lo filman, pero entonces lo filman, como dice aquí, ¿no? Con múltiples vistas. ¿Sí? Múltiples vistas es con diferentes cámaras. Usualmente esas cosas para el cine ni siquiera se filman en luz visible. ¿Sí? Muchas veces lo hacen incluso es con cámaras infrarrojas, ¿vale? Y en infrarrojo, pues esos pimponcitos que le ponen, pues brillan mucho. ¿Vale? O sea, reflejan mucho el infrarrojo, mientras que las otras cosas, de ahí pues la naturaleza del traje que le ponen a la persona y de las paredes están hechos con materiales que reflejan poco infrarrojo. Bien, entonces con esas cámaras de infrarrojo pues filman y pues solo se ven los pimpones en el aire. ¿Sí? Ahí el reto de esas aplicaciones, pues por supuesto eso está ya muy adelantadas las técnicas, ¿sí? Es, por ejemplo, en cada una de las cámaras, en cada una de las cosas que cada cámara filmó, ¿sí? Pues saber cuál es, o sea, la correspondencia entre cada uno de los marcadores. Es decir, que el marcador uno lo encuentro en la cámara uno, el marcador uno lo puedo encontrar en la 2, lo puedo encontrar en la cámara 3, en la cámara 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Muchas veces se utilizan 7, 8, 10 cámaras, ¿sí? Que están prácticamente rodeando la escena, ¿sí? Y de ahí, pues, el reto es ese, ¿sí? Poder encontrar la correspondencia, ¿sí? El marcador uno en todas las cámaras, el marcador 2 en todas las cámaras, y así sucesivamente. Entonces, esa es como la parte difícil. O sea, sería como aplicación de este tipo de cosas. Bueno, listo. Sigue por acá, Andrés. Puntos. Básicamente, un objeto se puede determinar por un conjunto de puntos que ocupan en una región de interés. Ok. O sea, esto pues recoge algo medio parecido a lo anterior, ¿no? O sea, puntos, pues los puntos estaríamos hablando de los marcadores, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, ¿sí? Es más o menos eso, poder encontrar los marcadores. Entonces, si la persona está utilizando un guante y el guante entonces tiene uno o dos marcadores, no sé, ¿sí? Poder encontrar esos puntos específicos que definen cada uno de los marcadores. Bien.
Obviamente, pues esto sí hace referencia, pues tal vez a una sola vista, sí, o sea, una sola cámara, ¿vale? Ahora, no es precisamente lo que ustedes tienen que llegar a aplicar, pero, si uno tiene, o si uno encuentra un conjunto de puntos, ¿vale? Entonces es encontrar precisamente la correspondencia espacial entre esos puntos para definir si el objeto está allí. Bien, entonces yo puedo tener, no sé, a ver qué se me ocurre. ¿Qué se me ocurre para contarles? Así que yo haya visto, ¿no? Puntos, 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 puntos. Uy, a ver, con puntos. Yo sé que he visto cosas, pero ahorita se me escapa. Porque, por ejemplo, esto de los puntos se puede parecer un poquito a lo que vimos por acá más atrás con las formas geométricas, pero pues ya no es con cuadrados, círculos ni estas cosas, sino con punticos. Bueno, por ejemplo, el semestre pasado, pues una aplicación que se estaba haciendo en este curso, ¿sí? Muy diferente a lo que ustedes están haciendo ahorita, eh, trataba de encontrar objetos, obviamente objetos conocidos, o sea, se sabía que eran los objetos, entonces, por ejemplo, había una bolsita, una bolsita como de yogur, ¿sí? O sea, de esos yogures que a veces venden en bolsita, entonces era una bolsita de yogur ahí en la escena, ¿sí? Y entonces había que encontrar puntos, puntos de esa bolsita, pues porque la bolsita puede estar orientada de muchas formas. La bolsita tenía una etiqueta, ¿sí? Pues con una figura bastante compleja, ¿sí? Entonces tratar de aproximar la bolsita a un rectángulo mm, podía ser complicado porque a veces la bolsita no salía completa en la foto. Bien, entonces lo que se trataba era precisamente de encontrar como puntos característicos de esa, por ejemplo, de esa etiqueta. Bien, entonces se aplican operaciones como, hay unas transformaciones, por ejemplo, unas cosas que se llaman SIFT, otras que se llaman SORF, otras que se llaman, bueno, pues hay un montón, es una lista larga ahí de cosas de esas. Entonces, esas transformaciones, sí, le dan a uno puntos, le encuentran a uno un punto. Entonces, por ejemplo, de la bolsita, esa transformación era capaz de encontrar siempre el mismo conjunto de puntos de la bolsita, no importa en dónde estuviera. Sí, entonces, lo siguiente era poder decir, bueno, ya que encontré los puntos, entonces busco como la distribución de puntos en la imagen y voy mirando a ver en qué orientación estaba la bolsita, ¿vale? Entonces, eso muchas veces se utiliza, ¿sí? Puntos, encontrar puntos característicos de un objeto, o sea, no necesariamente que obedezcan a la misma forma geométrica, ¿sí? Sino pues si el objeto tiene, por ejemplo, eso que les decía ahorita, una etiqueta, pues, y con una figura así bien, bien rara, ¿vale? Entonces, encontrar puntos muy característicos de esa figura rara, ¿sí? Para poder decir, mire, aquí encontré la figura, ¿bien? Y saber en qué posición y en qué orientación estaría la figura. ¿Otras formas geométricas? Bueno. Sigue Andrés, a ver si aquí qué hay de diferente entre la que leímos antes y la de ahora. Formas geométricas. Es característico de objetos rígidos simples. Para tales efectos se pueden representar mediante rectángulos o elipses. Ah, fue la misma que leímos la vez pasada. Lina, les quedó repetido. Esta, Andrés. Las plantillas contiene información espacial y de apariencia con fines de seguimiento de objetos. Ok. Mire, este método se utiliza bastante en sistemas de control de calidad en la industria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongan ustedes una línea de producción de, no sé, pensemos en tornillos, ¿sí? Tornillos. Sí, entonces imagínese usted el tornillo, ¿bien? Entonces, pues se fabrica un tornillo que está bien fabricado, ¿sí? Se tiene un tornillo que está bien, no tiene defectos, ¿vale? Entonces se toma una foto del tornillo, ¿bien? Esa foto que se toma del tornillo en buenas condiciones, ¿sí? Es lo que se va a utilizar como plantilla,
Bien. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? ¿Sí? Cuando va pasando la línea de producción y van pasando los tornillos que se están fabricando, ¿sí? Entonces se va comparando esa plantilla con, eh, con la foto del tornillo que va pasando por la línea de producción. Piense ahí en una banda transportadora y van pasando los tornillos ahí, ¿sí? Entonces va pasando uno por uno, ¿sí? De la forma más fácil, pero pues eso también se puede hacer con todo el paquetado de tornillos ahí, ¿sí? Pero entonces piensa en un, que va pasando tornillo por tornillo, ¿bien? Entonces se tiene la plantilla y cuando viene, va pasando el tornillo, se toma la foto y entonces se compara, como que se superpone la plantilla con la foto que se acaba de tomar el tornillo, del tornillo que se acabó de fabricar. Bien, entonces en la medida que esas dos cosas coincidan, ¿sí? Pues querría decir que el tornillo quedó bien fabricado. Si no coinciden, ¿sí? Es porque de pronto el tornillo tiene algún defecto. Entonces más adelantico habrá un aparatico que cuando dice, mire, este tornillo como que quedó mal, entonces lo saca de la línea de producción, ¿vale? Pues la cosa es un poquito más compleja que eso, pero pues como para que les quede más o menos claro cómo funciona esto de las plantillas, ¿sí? Que yo tengo ya como la foto prototipo del objeto, ¿sí? O sea, no lo puedo representar, por ejemplo, con las formas geométricas, ¿sí? O sea, porque la forma es muy, muy rara. Si, por ejemplo, un tornillo, imagínese un tornillo, usted como lo aproxima a punta de cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, pues sería muy complejo. Entonces lo que se hace es decir, bueno, pues tengo la foto del tornillo. Si se parecen, pues el tornillo que estoy evaluando está bien. Si no se parecen, pues porque de pronto el tornillo que va pasando por ahí en ese momento de pronto tiene un defecto. Tengo que sacarlo de ahí de la línea de producción. Bien. Entonces, ¿preguntas? De momento no, profe. Listo. Sigamos acá, Andrés. Descriptor de características. Textura. Es propio de las variables en superficie y la segmentación, incluyendo propiedades como la suavidad y la regularidad. Bueno, nosotros antes habíamos hablado de texturas, ¿sí? Entonces, pero lo que habíamos mencionado en aquel entonces era precisamente, pues, cómo, entre comillas, medir la textura, ¿sí? Entonces, para eso, pues, había un montón de descriptores, por ejemplo, los de Fourier, o algunos que mencionamos que se llaman wavelets o cosas de ese estilo. Bien, ahora, ya uno teniendo eso, ¿sí? Ya uno teniendo ese descriptor, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pues uno, eh, yo qué sé, por ejemplo, hay un objeto, ¿sí? Que ya se conoce cuál es su textura, ¿sí? Entonces, es decir, se conoce cuál es la distribución de coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, en el espacio de Fourier, ¿vale? Ahí como para que no se estresen con ese nombre de las wavelets, ¿sí? Pero pues no es nada diferente, es la misma esencia, pero pensado de otra forma. Bien, entonces ustedes tienen allá los descriptores estos de Fourier. O sea, aquí tienen la transformada de Fourier de la textura del objeto. ¿Sí? Entonces ustedes saben que los coeficientes de Fourier, o sea, si se acuerdan cómo salían las cosas de Fourier, ¿sí? Es más, venga, a ver, pongámoslo acá. Busquemos por acá un momento. Ujujú. A ver, algo como, por ejemplo, estas cosas que estamos viendo ahí, yo qué sé. Pensemos, eh, pensemos en esto, ¿sí? Entonces, cuando les digo la distribución de los coeficientes es esto. Fíjense que, por ejemplo, bueno, esto no es precisamente para texturas, más, de pronto funcionaría más bien para texturas, algo como esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este patrón, ¿sí? Entonces, este patrón tiene esta distribución de coeficientes. Este patrón tiene esta distribución de coeficientes. Este patrón tiene esta distribución de coeficientes. Entonces, supongan que ustedes tienen un objeto mucho más complejo, como esto. Bien, y entonces fíjense que, por ejemplo, mire, esta cosa da esta distribución, esta cosa da esta distribución, esta cosa da esta distribución, esta cosa da esta distribución. Bien, entonces si viene una foto nueva, ¿sí? No sabemos cuál es el objeto, pues usted le hace la transformación, ¿no?
la transforma de Fourier y obtiene la cosa correspondiente a esta. Y entonces usted mira a ver a cuál de estas se parece más, ¿vale? ¿A cuál de estas se parece más? Sí, esa es como la esencia de la, de la cosa, por ejemplo, en las texturas. Bien, entonces compara todos estos puntos, ¿sí? Contra este patrón, o contra este, o contra este, y contra este. Contra el que más se parezca, pues usted va a decir, ah, bueno, corresponde a este, o a este, o a este objeto, ¿vale? Esa sería como la esencia de esto de las texturas. Bien, sigan por acá. Siga así, así, siga Andrés. Bordes. Se usa para identificar cambios en la intensidad de la imagen. Ujú. Sí, bueno, los bordes, ya hemos hablado harto de los bordes. De hecho, los bordes es una cosa que se utiliza mucho. Sí, se utiliza mucho es porque nosotros como humanos eh, nos valemos mucho de los bordes para interpretar las, mm, las escenas, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Para interpretar nuestro mundo, ¿sí? Nosotros distinguimos los objetos unos de otros precisamente por esos cambios, como dice ahí, ¿sí? Por esos cambios de o cambio de color. ¿Sí? Entonces, sí, no sé en dónde esté usted en este momento, pero seguramente si usted mira a su alrededor, si por ejemplo habrá un mueble cerca de una pared, ¿sí? Y usted sabe perfectamente hasta dónde llega el mueble y continúa la pared, pues básicamente porque el mueble es de un color y la pared seguramente es de otro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que se aprovechan también como es para hacer el análisis de imagen, porque lo que muchas veces se trata de hacer es mm, replicar lo que hace el sistema visual humano. Bien, siga por acá, Andrés. Color. Color. Espacio de características de color RGB, es decir, rojo, verde y azul. Listo. Pues ok, sí existe ese espacio de color, pero muchas veces ese espacio de color no es precisamente el más apropiado. Depende de la aplicación, no quiere decir que es que no, uy, no, ese nunca sirve. No, 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 sí, sí funciona. Sí, pero muchas veces el RGB, eso forma un cubo. Sí, espero lo busquemos por acá. Eso forma un cubo. Sí, entonces pongamos, sí, entonces ahí ustedes ven, sí, una mano de cubos. Sí, así se ven los cubos RGB. Sí, y resulta que pues, bueno, esta no, estos de acá de LEDs no, sí, son más bien como este, sí, como este. Entonces muchas veces uno dice, uy, pero aquí uno no ve cómo separar, por ejemplo, este rojo de este, no sé qué carajos es este color, lo que es, como sea que se llame, como sea que digan las niñas que se llame, sí. Entonces uno, ¿dónde está la frontera? No, es difícil encontrar esas fronteras. Bien, entonces... Por eso yo les he mencionado muchas veces que a veces el espacio RGB no es como la mejor opción en algunas aplicaciones, ¿sí? Entonces se buscan otros espacios de color. Venga, a ver si aquí de pronto nos muestra este. A ver, por ejemplo, esto. A ver. Bueno, no es precisamente este lo que estaba buscando, pero bueno, esto también sirve. Sí, entonces fíjese que, por ejemplo, sí, este es otro espacio de color, sí, donde, por ejemplo, ustedes ven que esto ya no es un cubo, sino es, por ejemplo, un círculo, sí. Hay otros, ustedes ven aquí, otros que, por ejemplo, parecen esferas, sí, hay otros que parecen, no sé, esta vaina, parece una lengua, yo qué sé, y esta vaina de acá, sí. Mm, Ay, preciso. No salió lo que estaba buscando. Bueno, hay otros que, por ejemplo, parecen un cono. Bien, pero bueno, no importa. O sea, pero, por ejemplo, uno llega y tiene exactamente los mismos colores que tiene en el RGB, pero uno los tiene acá dispuestos en otra forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, esto al ser un círculo, pues uno tiene un radio, ¿sí? Y tiene un ángulo, ¿vale? Y tiene un ángulo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese radio y de ese ángulo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si uno coge, por ejemplo, aquí por la línea, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues estos siempre van a ser como colores anaranjados,
¿sí? Lo que pasa es que hoy desde un anaranjado bien marcado hasta un anaranjado que como que se va perdiendo y si llego al centro, si ustedes miran en el centro del círculo, pues todo se ve como gris, ¿vale? Pero no importa, o sea, si no estoy en el puro centro, sino estoy como por acá, pues es un gris que tiene un tintecito pequeñito, pero lo tiene de color anaranjado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, otros espacios de color, ¿sí? Dan, pues como otra, ¿cómo se llama? Dan como otra disposición de cómo están los colores y pueden ser más fácilmente separables que en el RGB, ¿vale? Esa es la idea, ¿ok? Sí, entonces se puede hacer descripciones de color no usando el RGB, sino usando otro espacio, por ejemplo, en términos de lo que yo les estaba mostrando ahorita, el ángulo y el radio, ¿sí? Dentro de un espacio nuevo de color, ¿sí? Pero la misma información que tengo en el RGB lo puedo representar allá, bueno. Listo. Aquí, Andrés. Momento. Función de región basada en el momento para el reconocimiento de objetos. Bueno, esto de los momentos es importante. O mejor dicho, cómo se usa esto de los momentos. Los momentos hacen referencia, por ejemplo, el momento de primer orden es el centroide, ¿sí? Ese es el de primer orden, ¿sí? Y así yo puedo tener momentos de segundo, tercer, cuarto o quinto orden, ¿sí? Entonces, son, pues sí, como coordenadas que hacen referencia a alguna propiedad del objeto, ¿sí? Entonces, como les digo, el primerito para usar, pues es el centroide, encontrar como el centro de los píxeles. Entonces, para poder llegar allá, pues me toca hacer un montón de cosas, ¿sí? Como por ejemplo, eh, hacer todo el proceso de segmentación hasta dejar solamente el objeto de interés, por ejemplo, conformado por píxeles blancos y todo lo demás en negro, ¿vale? Y cuando yo ya tengo eso, ¿sí? Entonces, sobre esa silueta del objeto de interés que queda en blanco, ¿sí? Entonces puedo calcular, por ejemplo, esos diferentes momentos. Ahora, dependiendo de dónde queden los tales momentos, ¿sí? Pues eso también me sirve para identificar qué tipo de objeto es o dónde está el objeto. Bien. Otro momento puede ser, por ejemplo, el área, ¿sí? El área. Puede ser, por ejemplo, el eje horizontal, ¿sí? El eje, pues como la longitud horizontal del objeto, la longitud vertical del objeto, bien. O cuál es el eje mayor, o sea, buscar dentro de todo el objeto, pues, cuál es la línea recta que yo puedo trazar, ¿sí? Que una dos puntos del borde del objeto, pero que tenga la máxima longitud, ¿sí? Entonces, esos son ese tipo de cosas, bueno. Y a partir de esas características, pues uno puede saber, pues, qué tipo de objeto es el que está ahí, o si es el objeto que realmente a uno le interesa. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Listo? Siga por acá, Andrés. O cambiamos. Ya se cansó Andrés. Pues como quiera, profe. No, pues no Si sé. quiere sigo. Pues por mí no hay problema, pero yo no sé si alguien quiera seguir, no sé, algún voluntario. Por ejemplo, no sé, a ver, Sebastián Acosta está por ahí. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Sebastián. Siga, hágale. Segmentación de movimiento. Eh, Diferenciación temporal. Se basa en la diferencia de cuadros mediante la ayuda de la diferencia de cuadros consecutivos en una secuencia de video. Bueno, esto ya es pues otra cosa, ¿no? Estamos hablando de movimiento. Bien, o sea, todo lo anterior funcionaba para imágenes estáticas, ¿no? O sea, donde eh, el objeto de interés está quieto. Bien. Pero ¿qué pasa cuando el objeto de interés se mueve? Sí, pues obviamente eso se tiene en un flujo de video, ¿sí?
Pero pues si lo pensamos así como que simplemente tengo frames, las foticos, o sea, cada frame es una foto, ¿sí? Y cuando yo las paso rápido, entonces es que veo el video. Entonces, ¿qué pasa cuando yo analizo de un frame al siguiente? ¿Sí? Hipotéticamente, pues salvo que cada frame haya sido tomado cada uno después de cada 10 minutos, como, no mete tampoco 10 minutos, pero por ejemplo un par de segundos después, como pasa en las cámaras de video de seguridad, ¿sí? Que pues las cámaras no toman el video completo, sino van tomando como salteadito, ¿sí? O por lo menos así lo almacenan, sin para ahorrar espacio. Entonces uno puede ver que pues la escena usualmente es más o menos estable, ¿sí? Es decir, no cambia mucho de un frame al siguiente, ¿sí? Solo las cosas que se mueven, sí, son las que se verían diferentes. Entonces, si uno resta un frame del anterior, ¿sí? Pues prácticamente todo daría cero. Si todo está quieto, pues daría cero, ¿vale? O prácticamente cero, ¿ok? Salvo pues el ruido que haya presente ahí pues por la captura de la imagen, o pequeñas variaciones en la iluminación, sí, pueden hacer que no dé cero exacto, pero sí debería dar valores muy pequeños. En toda la imagen daría casi cero. Bien, pero solamente esas cosas que se movieron, sí, son las que van a dar valores bien diferentes de cero. Sí, entonces, a eso más o menos es lo que hace referencia a esto de la diferenciación temporal, ¿ok? Entonces yo puedo encontrar objetos que se mueven, ¿sí? Es a partir de eso, ¿sí? Cojo un frame, cojo el anterior, hago la resta y pues lo que me salga ahí es porque se movió. Bien, ya un concepto un poco más evolucionado es este del flujo óptico. Venga, ¿qué es lo que dice aquí? Método basado en vectores que estima el movimiento en video. Todo esto mediante la coincidencia de puntos en objetos en múltiples cuadros. Bueno, básicamente lo que hace el flujo óptico, sí, va un poquito más allá de lo que decía así de hacer la resta, ¿sí? O sea, combina otras cosas. Combina también, por ejemplo, el tema de los bordes. Bien, entonces se sacan los bordes del frame uno, se sacan los bordes en el frame 2, bien, y se trata de comparar qué tanto cambiaron los bordes de uno al otro, ¿sí? Y también hay cosas allí, pues, poco más complejas, pues que tratan de decir, mire, en el frame uno estos bordes que tengo coinciden con o sea, cuando digo coinciden, no necesariamente es coincidencia espacial, sino que son los mismos bordes, o sea, que pertenecen al mismo objeto, ¿vale? Entonces se encuentra, me dice, mire, este borde es el mismo que está en el frame uno frame 2 aunque estén en diferente posición, ¿bien? Y lo que hace, como dice ahí, lo que está escrito, es encontrar un vector que dice, ah, mire, esta cosa se movió en tal dirección, ¿vale? Entonces me saca el vector, ¿sí? Entonces ya ustedes saben, un vector tiene magnitud y tiene dirección, ¿vale? Entonces la magnitud estará asociada a la velocidad con la que se mueve el objeto, ¿sí? Entonces en el flujo óptico, ¿sí? Yo simplemente, o sea, estoy diciendo más que, ay, sí, se movieron cosas, no solamente estoy diciendo eso, sino, mire, se movieron en tal dirección y con tal velocidad, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas son las que utilizan en las cámaras salvavidas, ¿sí? Pues para estimar la velocidad que lleva un carro y definir si se pasó o no se pasó del límite de velocidad, por ejemplo, ¿sí? Eso se hace con flujo óptico, ¿bien? Y pues cuando la cámara está bien calibrada, cuando pues el sistema, pues, eso toca camellarle harto, pero se han encontrado pues como bien todos los parámetros de la cosa. La medición que se hace de esa estimación puede ser bastante precisa, bien, del flujo óptico. Ujú. Listo, por aquí, Sebastián. Mm, Resta de fondo. Los objetos se pueden detectar al encontrar la diferencia entre el marco actual y el marco de fondo. Sí, de estas tres cosas que están acá, realmente la resta del fondo es la más sencilla. ¿Sí? Eh, pues ¿en qué consiste? Pues ya más o menos de pronto lo pueden estar ustedes eh, intuyendo. Pues yo tengo una escena,
Imagínense, por ejemplo, no sé, una cámara de vigilancia. Entonces, la cámara de vigilancia, pues siempre está mirando hacia el mismo punto, hacia la misma cosa. La cosa hipotéticamente no cambia, ¿vale? Entonces, si se quiere detectar alguna cosa anómala, bien, entonces lo que se hace es que siempre se tiene de base o como plantilla, ¿sí? Esa, esa imagen, una foto que se haya tomado pues donde no hay nadie, ¿vale? Entonces siempre que se atraviese una persona, ¿sí? Pues eso sí va a aparecer allá como, mire, esto es totalmente diferente. Entonces si yo resto, ¿sí? La imagen que quiero analizar contra esa imagen de fondo, esa plantilla del fondo, ¿sí? Pues lo que salga diferente pues es un objeto nuevo, diferente, ¿sí? Eso pues bueno, listo, ahí en la aplicación de, de vigilancia, pues es más o menos relativamente sencillo, sí, pero también se puede hacer, por ejemplo, en aplicaciones de robótica, sí, se puede utilizar, pues, para saber si, no sé, hay un objeto que se le atravesó al robot en su camino, entonces, si se le atravesó algo, pues debe ser una cosa muy diferente al fondo, ¿no? Entonces, si yo ya tengo el fondo, desde antes, ¿sí? Y simplemente resto la imagen, pues lo que salga diferente es un objeto nuevo, es un posible obstáculo para el robot. Entonces, uy, pues ya el robot tiene que hacer algo. Bueno, entonces ahí como para que más o menos se lleven una idea de qué significa esta cosa. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, Sebastián, siga. Clasificación de objeto. Clasificación basada en colores. Se encuentra que el color es un elemento de característica algo constante y fácil de adquirir en comparación a- con otras características. Bueno, esto creo que se parece mucho a lo que ya habíamos dicho de los colores, ¿no? Sí, o sea, encontrar como el color del objeto, asumiendo que pues las otras cosas circundantes al objeto pues tienen un color diferente. Bien. Por acá. Clasificación basada en forma. Se aplica únicamente a la geometría, a la geometría de un objeto y no al análisis estructural. Dependiendo de la geometría de las regiones, se puede sintetizar en cuadros bloques para así poder clasificarlos. Bueno, es que ya capté la cosa. Una cosa es, por ejemplo, esto, cómo representar los objetos, no los objetivos, ¿sí? Bueno, el movimiento y la otra cosa es la clasificación, ¿vale? Eh, pues por supuesto, cuando ya he aplicado este tipo de cosas de acá, el tema de la representación puede entrar a la clasificación, ¿sí? Muchas veces estas cosas de clasificación, pues obviamente se hacen pensando en estos espacios de características, ¿no? Muchas veces estas cosas de clasificación se hacen con métodos o estrategias de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, ¿vale? Hay muchos métodos que recogen esta información, esta representación, ¿sí? Y pueden discernir si un objeto es de tal tipo o de tal otro, pero pues eso ya es lo que les digo, ¿sí? Cosas de inteligencia artificial. Bueno, siga leyendo de todas formas, Sebastián. Clasificación basada en movimiento. Reduce la dependencia de las primitivas espaciales con relación a los objetos y ofrece un método robusto para la clasificación, lo que lo hace costoso. Sí, si uno va a clasificar, por ejemplo, cosas con flujo óptico, ya de todas formas el flujo óptico es computacionalmente costosito. Y aparte de eso, pues le toca a uno meterle allá el clasificador de Machine Learning, pues se empieza a poner simpático, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hablan aquí de dependencia de las primitivas espaciales, sí, puede hacer referencia, por ejemplo, a los vectores esos que vimos en el flujo óptico, o las cosas que salieron de acá o de acá, ¿vale?
Eso se refiere, más o menos. Siga, Sebastián. Clasificación basada en textura. Se asigna una imagen desconocida a una de las clases de textura que es conocida y así se logra la clasificación de textura. Bueno, aquí quedaron. Aquí algo se les fue. No hay mal escrito para que Lina lo tenga presente cuando. Uy, espere, yo quise aquí una cosa. Ya. Para que Lina lo arregle nuevamente. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, disculpa, ese no lo entendí. O sea, le asignan una para reconocerla como, o sea, no capté ese pedazo. Bueno, a ver, cuando hablan de clase, pues es, si se acuerdan lo que les mostraba hace un rato, venga, todavía lo tengo por ahí. Ay, no, espere, lo busco otra vez, lo que estábamos viendo hace un rato. Ah, pues esto, ¿sí? O sea, cuando uno está metido ya en este cuento de la clasificación, ¿sí? Hablando de Machine Learning, o sea, esto ya es saliéndonos de procesamiento de imágenes, ¿bien? Una clase, ¿sí? Es un tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto, ¿sí? Por ejemplo, todas las letras A mayúscula deben darme un patrón más o menos parecido. Todas las letras B mayúscula deben darme un patrón más o menos parecido. Bien. Entonces, cuando yo hablo de una clase, es, por ejemplo, las letras A son una clase. Las letras B corresponden a otra clase, ¿ok? Y así sucesivamente con la C y la E. ¿Estamos? Sí, hasta ahí me sigue Luis. Sí, sí, señor. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se asigna una imagen desconocida a una clase. Entonces, cuando a ella lo que se están refiriendo es que cuando yo tengo una imagen nueva, no sé cuál de las letras es, no sé si es la A, la B, la C, la E, no sé, ¿sí? No tengo ni idea. Y el problema es saber cuál letra es la que viene ahí escrita, ¿sí? Entonces, yo tomo ese patrón que me da, por ejemplo, ahí en el espacio de Fourier y lo comparo. Lo comparo con el patrón que más o menos me da la letra A, el patrón que más o menos siempre me da la letra B, la C, la E, etcétera. Bien. Y entonces, cuando dice ahí la asignación de una imagen, es cuando digo, no, mire, resulta que esta imagen nueva, ¿sí? Se parece más a la letra A. Entonces digo, entonces esto debe ser una letra A. A eso es a lo que se refiere con la asignación, ¿sí? Y en este caso, pues está siendo basado en un descriptor de textura, por ejemplo. ¿Listo? Por supuesto, como dice aquí, ¿sí? Esas clases deben ser previamente conocidas, ¿sí? O sea, si me paso otra vez acá, ¿sí? Esto ya debe ser conocido previamente, ¿sí? O sea, el clasificador lo que hace es eso, es decir, yo tengo muchas letras A, muchas letras B, muchas letras C y muchas letras E. Claro, cuando yo les hago esto, pues no me van a ir exactamente iguales, ¿sí? Porque hay unas A que de pronto son más gorditas, otras son más bajitas, otras son más anchitas, bueno, ¿sí? Lo mismo pasa con la B, con la C y con la E, ¿correcto? O sea, hay muchas formas de hacer la A mayúscula, muchas formas de hacer la B mayúscula, la C mayúscula, la E mayúscula. Bien, pero pues más o menos deben tener muchas cosas en común acá, en este espacio de características. Entonces, lo que hace el clasificador, porque yo le muestro todas las posibilidades de letra, o bueno, no todas, muchas posibilidades de letra A. Yo le muestro muchas posibilidades de letra B, muchas posibilidades de letra C y muchas posibilidades de letra E. Entonces, esa cosa, ese clasificador, piénselo ahorita como una caja negra, porque no estamos en Machine Learning y no nos vamos a poner a explicar cómo funcionan las cosas por dentro. ¿Listo? Entonces, lo que hace básicamente es decir, bueno, como que todas las A se parecen en algo y me debe encontrar ese algo en que tienen todas las letras A en común, pero en este espacio, o sea, no acá, sino acá, ¿sí? Y lo mismo con la B, con la C y con la E, ¿sí? Entonces, Vale. cuando llega una foto nueva, ¿sí? Cuando llega una foto nueva, que no sé cuál es, pues mira a ver, venga, aquí ya le hago la cosa de Fourier y miro a ver cuál de esas que se aprendió el clasificador, mira, venga a ver, como a cuál se parece, porque no va a ser idéntico, ¿ok? No va a ser idéntico, pero hay alguna que más se parece, ¿sí?
y el clasificador es capaz de decirme eso. ¿Bien? Y ahí es cuando decimos, uy, sí, clasificó. ¿Todo listo? Vale, profe, gracias. Ok, listo. Siga por acá, Sebastián era el que estaba leyendo, ¿sí o no? Seguimiento de objetos. Seguimiento basado en región. Se utiliza una combinación de información de color y de degradado que se obtiene del método de sustracción de fondo para tratar con sombras y pistas de color impredecibles. Impredecibles, sí. Venga, ¿qué es lo que hice ahí? ¿Se entendió? Una combinación de información de color y degradado. Bueno, que se obtiene del método de sustracción de fondo para tratar con sombras y pistas de color. Bueno, mm, pues sí, o sea, fíjense que este es un ejemplo claro de, pues de que se tienen que combinar muchas veces cosas de todas las que hemos mencionado acá, ¿no? O sea, no es que quiere decir que una sola de estas ya me va a resolver el problema. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces uno tiene que hacer como uso de varias de estas cosas que hemos mencionado anteriormente para resolver un problema en particular. Siga, Sebastián. Y se alborotó el perro. Seguimiento activo basado en contornos. Rastrea los objetos en movimiento al representar sus contornos, como contornos delimitadores, y los sigue actualizando dinámicamente, con la gran ventaja que estos filtros tienen un decálculo bastante bajo comparados con otros. Un de cálculo, bueno, tal vez sobra el D, ¿no? Bastante bajo comparado con otros. Mm, bueno, hay una cosa que se llama Active Shape Model. Creo que es esto a lo que se están refiriendo acá. Eso es una técnica de hace un montón de tiempo atrás. Bien. Entonces, básicamente lo que hace es definir, pues, como la forma de un objeto. Sí, o sea, ya no tengo que preocuparme, por ejemplo, como hacíamos por acá en esto de las formas geométricas, si es un cuadrado o es un rectángulo, no. El propio método ya define una forma, ¿bien? Ya define una forma y la usa como, pues tampoco es necesariamente la plantilla, ¿sí? Porque estas cosas de los Active Shape utiliza herramientas estadísticas para encontrar, para decir, bueno, yo tengo este objeto, si pensemos, no sé, a ver, vamos otra vez acá. Sí, por ejemplo, pensemos en la letra A, ¿sí? Pero se acuerdan que yo les dije que, mire, es que esta letra A se puede escribir de muchas formas. Entonces puede ser un poco más delgada, más angosta, más alta. Sí, este palito puede estar un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Ok? Cosas de ese estilo. Puede estar un poquito ladeada para un lado, un poquito ladeada para el otro. Entonces, mediante herramientas estadísticas, esos modelos activos de forma, eh, lo que hacen es encontrar toda esa variabilidad, ¿sí? Toda esa variabilidad estadística del objeto, o sea, cuánto puede llegar a variar, sin que pues se degrade completamente hasta que sea irreconocible, ¿no? Entonces, eh, ahora que es bastante bajo, bueno, sí, sí, no es tan, tan costoso. Pues yo una vez estuve utilizando esta vaina para, pues como prueba, ¿no? Para hacer prueba unas cosas con unas siluetas de aviones y pues sí, sí, no, corría. Y eso que fue hace como, ¿cuánto? Como 10 años. Y sí, no corría lento. O sea, pues de pronto la fase de entrenamiento, o sea, encontrar allá como los modos de variación. De pronto eso se demora un poquitico, un poquitico. Pero ya cuando uno los encuentra, ya eso es medianamente rápido. Sí, eso era medianamente rápido, sí. Hace 10 años, pues, el poder computacional era mucho menor. ¿En qué computadora hacía yo eso, sabes? Uy, sí, claro. Sí, ya me acordé qué computador usaba yo en ese entonces. Sí, claro. Sí, esto no es tan costoso computacionalmente hablando. Ok. Siga, Sebastián. Seguimiento basado en funciones.
Se centra en la detección y el seguimiento con elementos de extracción, agrupamiento y características coincidentes de imágenes, mostrando serios indicios de que al segmentar se puede reconocer al individuo. Ok, bueno, no sé, basado en funciones. Am, con elementos de extracción, agrupamiento y características. Bueno, pues no sé, esto me suena como a un poco, pues no necesariamente el flujo óptico, pero por ejemplo, a partir del flujo óptico yo sí puedo encontrar, por ejemplo, una curva de desplazamiento de un objeto, ¿sí? Entonces, si usted ya, por ejemplo, se hace en esa imagen, oiga, así como que el objeto se mueve en esta cierta trayectoria, ya tengo una curva, bien, esa curva puede funcionar como o puedo encontrar una función que se le pegue a esa curva, bien, y a partir de esa curva, sí, pues, por ejemplo, eh, ya tendría uno un modelo del movimiento del objeto, ¿sí? Y puedo hacerle tracking. Y para eso se usa el filtro de Kalman, por ejemplo. ¿Sí? Y eso lo hacen harto en realidad. ¿Sí? Detectan un objeto que hipotéticamente se mueve y a partir de lo que el sistema va diciendo, o mejor dicho, se parte de una idea, no, mira, este objeto se mueve en línea recta, pero a partir de lo que se va detectando, pues se va corrigiendo esa trayectoria y, por ejemplo, pues al final, pues sí sale una curva, sí, y se hace tracking. Entonces, por ahí va la cosa. Listo. Vale, este es el otro artículo. Human Detection from Images and Videos, a Survey. Bueno, entonces, cuando hice esto, a Survey, ¿no? Es un review, es un artículo de esos que escriben investigadores para conocer qué es lo que a nivel mundial, sí, más o menos se ha hecho con respecto a un cierto problema. Sí, en este caso, pues el problema cuál es? La detección de humanos, sí, en fotos y en videos. Bien, a ver, ¿quién más que siga leyendo por acá? ¿Quién más que siga leyendo? Molestémosle ahora la vida. Juan ya, le molestamos la vida. Sebastián ya. Johan, ¿está por ahí? Sí, señor, buenos días. Buenos días, Johan. ¿Listo? Hágale. En este artículo con tilde. En este artículo se desarrollan estrategias con el fin de poder detectar humanos de manera automática sin importar la secuencia de imágenes que se tenga. Primero, eh, recuperación de imagen o video. ¿Sigo en características? Bueno, el segundo es el reconocimiento. Profe, si nos estás diciendo algo, tienes el micro apagado, creo. Ah, ya, sí, qué pena. Sí, 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 sí. No, es que estaba mirando aquí esto cómo viene. Ya. Entonces, por ejemplo, esto que hice aquí, recuperación de imagen, video. Mm, Training image, human detection, editing tools, database, query analyzer, query humans. Mm, por ejemplo, bueno, estos son el tipo de cosas que uno dice, uy, esto debe funcionar con cosas de machine learning, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí dice training images, ¿sí? O sea, yo debo tener un montón de imágenes de entrenamiento, ¿sí? O sea, como que no defino cómo es un humano, sino que simplemente tengo un montón de ejemplos de fotos de personas,
Bien, y entreno un sistema de estos de inteligencia artificial para que sea capaz de identificar personas. Entonces ustedes ven aquí en esta fotico que por ejemplo dice, mire, aquí hay una persona, aquí hay otra persona. Pero pues eso es porque el sistema previamente se ha entrenado con muchísimas fotos de personas. Entonces ya es capaz por así decirlo, él solito de reconocer pues dónde habría personas. Bien. Este que está aquí pues sería otro enfoque donde dice pues, mire, una persona está compuesta de estos rectangulitos. ¿Sí? Entonces yo a partir de operaciones como las que habíamos mencionado aquí, por ejemplo, esto de formas geométricas. Entonces trata uno de como de aislar la forma de la persona e hipotéticamente pues encontraría a la persona prácticamente, mire que no importa cómo esté la persona haciendo qué, sí, pues la podría encontrar, sí. El problema, o mejor dicho, ustedes se dan cuenta aquí que la foto, por ejemplo, no sé, supongamos que es como en un campo, o sea, o en un escenario muy controlado porque fíjese que no hay más objetos, solo está la persona y la figura de la persona que está allí, sí, tiene un alto contraste con respecto al fondo. Si ustedes se dan cuenta, pues ahí medio se nota la cabeza, poquito. Ahí se nota que tiene cabeza el individuo, ¿sí? Pero fíjese que la cabeza nunca sale marcada, ¿sí? Es porque tiene muy bajo contraste con el fondo. Si esta cosa estuviera llena de otros objetos, muy probablemente pues también saldrían allá un montón de rectangulitos de estos. Bien. Sistemas de vigilancia. Bueno, pues si uno ya tiene esta parte de acá funcionando y es capaz de encontrar humanos en cualquier foto, pues ya puede montar esto, no sé, por ejemplo aquí en esta estación de metro de quién sabe dónde. ¿Sí? Y fíjense que el sistema es capaz de individualizar a cada persona. Entonces dice, esta es una persona, aquí hay otra persona, acá hay otra persona. ¿Sí? Entonces esto sí, estas vainas así, cuando uno ve estos cuadritos así, uno dice, esto se hace con OpenCV y con cosas de inteligencia artificial, los típicos cuadritos de OpenCV, ¿vale? A ver, pues sí, aquí como que no nos, o sea, nos pusieron las imágenes, pero pues no nos contaron mucho como la cosa. Bueno, no importa. Sistema de asistencia de conducción. Siga, Johan. Listo, profe. Características de forma. En este proceso se verifica no solo la visión del equipo, sino también los estudios psicológicos, a fin de poder determinar la ubicación, orientación y magnitud de los píxeles con relación al borde. Ujú. Estudios psicológicos. Mm. Bueno, esa parte sí no la capto, lo de los estudios psicológicos. No, yo tampoco. Se verifica no solo la visión del equipo, sino también los estudios psicológicos, a fin de poder determinar la ubicación, orientación y magnitud de los píxeles con relación al borde. Uy, no entendí ni papa, francamente. Bueno, en cuanto a la cosa psicológica, sí hay algo. Sí, pues de pronto no tendrá que ver con esto, pero sí con otras cosas. Yo me acuerdo que alguna vez, para un trabajo que se estaba presentando a una revista, pues teníamos unas medidas de calidad de la imagen. Sí, y eran pues métricas clásicas que yo creo que ustedes ya las hemos mencionado anteriormente. Una se llama PSNR y la otra se llama SSIM. Sí, yo sé que la hemos mencionado por ahí de carrera en algún momento. Mm, y entonces uno de los revisores dijo, oiga, pero pues esas medidas pues sí son estándar, pero realmente miden como tal la calidad de la imagen. Entonces por allá nos remitió una referencia por allá de unos autores donde esos autores inventaron un método precisamente basado como en cosas de estas. Entonces, no es otra cosa que cogieron un clasificador,
¿sí? Y entonces eh, cogieron un montonón de fotos, ¿sí? Y mejor dicho, todas las cosas que ustedes se les puede imaginar, ¿sí? Revuelto de todo, no había nada en particular. Pero había imágenes que eran de buena calidad, o sea, tenían, por ejemplo, una alta resolución, los colores eran nítidos, ¿sí? Y pues otras eran imágenes degradadas, ¿sí? Entonces borrosas o con colores poco, pues, dañados, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, cogieron un grupo de personas, sí, voluntarios, y les pasaron todas las fotos y entonces las pusieron a calificar la calidad de la imagen de esas fotos. ¿Sí? Entonces, si la imagen era de alta calidad, regular calidad, baja calidad, por ejemplo, así, chun, 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 chun. Bien. Cuando ya tenían todas las imágenes etiquetadas, es decir, que las diferentes personas habían dicho si era de alta calidad, de regular calidad o de baja calidad, entonces esa información, o sea, cogían las imágenes, les hacían transformaciones, por ejemplo, estas de Fourier y otro poco de cosas, ¿vale? Y en esos espacios de características y las etiquetas que habían puesto las personas, pues entrenaron unos clasificadores, pues para determinar allá la calidad de la imagen. Entonces era una cuestión más psicológica, más que técnica, ¿sí? Para clasificar la calidad de las imágenes. Entonces, pues nada, tocó implementar el dichoso método dentro de la aplicación que teníamos para darle gusto al revisor y decirle, mire, sí, aquí utilizamos la cosa que usted nos está diciendo. Y, y pues ya, ahí nos aceptaron el paper. Pero sí, o sea, eso sí estaba basado puramente en una cosa, pues no sé, criterio de las personas. O sea, nada medido sobre las imágenes. Sí, así como lo que les decía el PSNR, una cosa de esas. Era una vaina puramente sacada de la percepción de las personas. Listo. Siga por acá, Johan. Listo. Características basadas en bordes a nivel de región. Se adaptan a la deformación local de la forma el cuerpo humano. Una forma de obtenerla es cuantificando la información de borde de píxeles, pero en la región de la imagen local obteniendo valores que son discretos, los cuales se pueden graficar en un histograma para su mayor comprensión, como es el de gradientes orientados. Hay un método que se llama precisamente así, histograma de gradientes orientados, orientación de gradientes, ¿vale? Se escribe como HOG. Bien, y básicamente lo que hace es esto. Entonces imagínense aquí no sé, esta fotico de este individuo que tiene estos cuadritos, pero en vez de los cuadritos, sí, piensen más bien en el borde. Bien. Ahora, esos bordes tienen dirección, ¿sí? Tienen dirección. Entonces fíjese que no es lo mismo, por ejemplo, esta silueta de este mancito aquí arriba. Espera, pongo un poquito de zoom. No es lo mismo, ¿sí? Las direcciones de los bordes. Entonces, por ejemplo, ustedes fíjense en este rectángulo amarillo acá, que nos muestra como el tronco de la persona. Y fíjense, por ejemplo, acá, cómo está ese mismo rectángulo amarillo. Tiene una cierta inclinación, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, el tema de los brazos, ¿sí? Cómo está, por ejemplo, en la primera foto, ¿sí? Entonces, los bordes de esos rectángulos que ustedes están viendo tienen diferentes orientaciones acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en este HOG, básicamente, se basan en eso, decir, bueno, los humanos, ¿sí? Aun cuando se estén moviendo, ¿sí? Los bordes que definen la silueta del humano, ¿sí? Tienen ciertas relaciones espaciales, ¿vale? Entonces, eso es en lo que se basa este método del histograma de los gradientes orientados. Y pues hasta donde yo he visto, es un método bastante bueno, bastante efectivo para precisamente encontrar personas. O sea, no es decir, es fulano de tal, no, sino para encontrar a una persona en una foto, ¿sí? Ahora, pues eso se puede llevar a otro tipo de objetos, ¿sí? Sino que el paper original en donde propusieron esto era para encontrar personas. Mm, Sí, es un método bastante
bastante bueno. O sea, le gana a muchos otros que había por ahí hasta, y eso hace cuánto salió, SHOG. No, no estoy bien seguro, pero tal vez tenga por entre unos 5 o 7 años de haber salido por ahí a la luz pública, el dichoso método. Bien, siga por acá, Johan. Características del movimiento. El movimiento es un parámetro que sirve para discriminar un objeto de otro, diferenciándolos con sus patrones de lo que pueda ser único. Para ello, dicha variable es más resaltante en los objetos rígidos. Ah, caray, venga, que este tampoco entendí. El movimiento es un parámetro que sirve para discriminar un objeto de otro. Ok, diferenciándolos con sus patrones que lo pueden ser único. Bueno, sí, ya entiendo a qué se puede estar refiriendo. Si, por ejemplo, nos devolvemos allá al concepto del flujo óptico, ese que teníamos por acá, ¿sí? Donde el movimiento de un objeto yo lo veo representado como un conjunto de vectores, ¿sí? Pues ese conjunto de vectores no es lo mismo si es, por ejemplo, para un carro que se está moviendo a una persona que se está moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el carro es, no sé, un objeto que no cambia mucho de forma, ¿sí? En un video. Bien. Mm, Entonces, pues todos los vectores saldrán paralelos y todos tendrán más o menos la misma magnitud y todos tendrán la misma dirección. Pero, por ejemplo, acá, en esta personita que, o sea, va caminando, va corriendo acá, los vectores que salen del flujo óptico son muy diferentes a lo que sale en un carro. Así, no sé, la persona vaya corriendo y el carro vaya cerquita de la persona a más o menos a la misma velocidad. No se ven ni poquito parecidos, ¿sí? Una persona en movimiento a un carro en movimiento, ¿sí? Igual el flujo óptico los encuentra los dos moviéndose, pero los patrones o cómo están organizados esos vectores son muy diferentes. Por aquí, Johan. Característica de apariencia. Se utilizan para capturar color y textura, teniendo en cuenta regiones de imágenes locales. En este contexto, uno de los factores que se deben tener presente es la intensidad de la imagen y el patrón binario local, LBP. A esos famosos LVP. Pues, curiosamente, estos LVP son una vaina muy chimbilimbis. Sí, como usted dice aquí, patrón binario local. Entonces, como que si yo cojo, no sé, supongamos esta misma, ¿sí? Esta pues por lo que es relativamente fácil de entender, ¿sí? Y entonces yo voy sacando como pedacitos chiquitos de imagen. Cuando digo pedacitos chiquitos son regiones de, no sé, de 3 por 3 píxeles, ¿vale? O sea, cuadraditos así chiquiticos. Y los voy analizando, por ejemplo, acá, en esta parte, ¿sí? Yo vería que pues como que dentro de esas pequeñas secciones de 3 por 3 pues no pasa mucho. Cuando digo no pasa mucho es que todos los píxeles son más o menos iguales, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, acá, en el, no sé, en el traje de la persona. Por dentro del traje de la persona yo saco un parchecito esos de 3 por 3 y pues yo digo, no, pues como que todos los píxeles son la misma cosa. Pero cuando ya estoy por acá, en un borde, la cosa es diferente. ¿Sí? Entonces uno ve, por ejemplo, si saco acá, sobre este borde, no sé si ven el cursor, ¿sí? Sobre una línea de estas verticales del cuadrado, del rectángulo amarillo. ¿Sí? Entonces veo ahí ese borde y saco preciso el cuadrito de 3 por 3 ahí en donde termina el fondo y empieza el vestido de la persona. Voy a ver un patrón, ¿sí? Que no sé, por ejemplo, los 3 píxeles de ese cuadrito de 3 por 3, ¿sí? Como un tricky. La columna de más a la izquierda, por ejemplo, ya es negra o es oscura, mientras que las dos a la derecha pues son claras. ¿Sí? Entonces, ese local binary pattern, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, tengo esa sección de 3 por 3, me paro en el mancito de la mitad y analizo, por ejemplo, la diferencia que hay entre ese píxel y el de la derecha, entre ese píxel y el de la izquierda, ese píxel y el de arriba, ese píxel y el de abajo, por ejemplo. ¿Sí?
Y esas diferencias las vuelve un número, como un código, ¿vale? Entonces, esos son los patrones binarios locales. Sí, claro, pues yo tengo que sacarle todo eso a la figura de la persona, ¿sí? Y eso me genera un nuevo espacio de características que yo podría llegar a utilizar, ¿vale? Eh, Aun cuando parece la idea como tan chimba, la verdad, muchas veces funciona bastante bien. En muchos escenarios funciona bastante bien. El problema viene es ya en ciertas aplicaciones, ¿sí? Que esta cosa es muy sensible, por ejemplo, si el objeto, por ejemplo, aquí en este caso, ¿sí? Si yo voy a detectar personas en esta posición y todas están en esta posición, lo hace bastante bien, ¿sí? Pero si voy a tratar de detectar personas con eso, pero entonces hay personas que están en esta posición o personas que están corriendo o caminando o que simplemente están paradas con los brazos extendidos hacia los lados o los brazos hacia abajo o están acostados, no, ahí sí ya la cosa empieza a tener problemas porque por supuesto que los local binary patterns que salgan de este cuadrado amarillo que está vertical no van a verse ni cinco parecidos, por ejemplo, a estos que tienen ya una cierta inclinación. Se van a ver bien diferentes. Sí, entonces esa cosa es bastante sensible a rotaciones y cambios de escala y otro tipo de cosas. Pero pues bajo ciertas condiciones la cosa puede funcionar bastante bien, aunque uno no lo crea. Listo. Bueno, ¿quieres seguir leyendo, Johan? ¿O ya se cansó? Como quiera, profe. Como quiera, pero ay, no, pues. Bueno, siga leyendo entonces. Construcción de los descriptores binarios. Entonces, construcción basada en puntos. Se debe considerar puntos clave en los que se puede extraer información o características locales, las que deben ser combinadas y estimadas, teniendo limitaciones como lo son el enfoque de construcción para lograr procesar suficientes puntos que sean representativos. Changos. Se deben considerar puntos claves en los que se puede extraer información o características locales. Ah, ya sé que se están refiriendo a las que deben ser combinadas y estimadas. Tener limitaciones como lo son el enfoque de construcción. No sé qué será lo del enfoque de construcción para lograr procesar suficientes puntos que sean representativos. Bueno, hay una, yo les mencioné hace un rato hay unas transformaciones que se llaman SIFT y otras que se llaman SORF. eh, Hay otras que se llaman ORB y bueno, eso hay un montón, ¿sí? Pero pues hay como por mencionar algunas. Entonces, esas cosas que hacen, encuentran puntos característicos, como yo les decía hace un rato, ¿sí? Entonces, piensen, miren, por ejemplo, venga, pongámosle zoom aquí a esto para que lo vean bien. ¿Sí? Entonces, ven ustedes aquí la fotografía de la persona y que, por ejemplo, salen aquí como unas marquitas, ¿no? Pues, o sea, bueno, estas marquitas fueron puestas ahí intencionalmente, pero hagan de cuenta que esas transformaciones que les acabo de mencionar, el ORB, el SIF, el SORF, son capaces de encontrar puntos muy particulares, ¿sí? Que tienen unas configuraciones estadísticas muy especiales y entonces, por ejemplo, no sé, saldrían cosas como este pedacito por acá de la chaqueta, por ejemplo, partes por acá del pliegue aquí de la manga de la chaqueta, por ejemplo, cosas acá en la gorra, ¿listo? Entonces no importa esta persona, si está en esta foto, si esta misma persona, pues obviamente con la misma ropa, por ejemplo, está en otra vista, está de frente o está de espalda, ¿sí? Sería capaz de encontrar puntos relevantes, ¿sí? De la imagen, ¿sí? Y lo interesante del cuento es que si yo tengo dos fotos de esta misma persona, pues con la misma ropa, pero donde, no sé, la escena sea diferente, por ejemplo, aquí está pues no sé, esto que parece como una finca, o si de pronto ya está en la casa, es capaz de encontrarme, por ejemplo, eso, si este punto de acá de la chaqueta, y ahí donde como que no se dobla el cuello y sigue la chaqueta cerrada, ahí, o por ejemplo, partes del pliegue entre la manga y el, no sé, y el cuerpo de la chaqueta, si esa cosa es capaz de encontrar esos mismos puntos en dos fotos diferentes, ¿vale?
Eso es lo interesante. Entonces, pues a partir de esos puntos yo puedo definir si por ejemplo, si es el mismo objeto, si no es el mismo objeto, pues que si guardan una relación espacial semejante en esta foto y en la otra foto, pues sí se trataría en este caso, de la misma persona. Bien, entonces a eso se refiere con esto de los puntos clave. Uy, pero que esto se me saltó, pero vamos un poquito menos de zoom. Ahí, para que no se salte. Las que deben ser combinadas y estimadas, ok, pues eso de combinadas y estimadas, pues hace referencia pues a lo que les digo que hace, por ejemplo, esta cosa del SIF, el SORF, el ORB, ¿sí? Teniendo limitaciones como lo son el enfoque, construcción, no sé a qué se refieren con eso, para lograr procesar suficientes puntos que sean representativos. Claro, pues uno tiene que encontrar suficientes puntos, ¿sí? O sea, 2 puntos que se encuentren sobre la persona no van a ser suficientes para, si yo tengo 2 fotos de la misma persona, con la misma ropa, ¿sí? Definir si sí es el mismo, la misma persona, ¿sí? Necesito muchos puntos, que salgan muchos puntos característicos aquí de la persona para poderla identificar en 2 fotos diferentes. Acá, construcción basada en rejilla. Hágale, Johan. Construcción basada en rejilla. Se debe dividir una cuadrícula de forma uniforme, pero con la particularidad de ser necesario el uso de una densidad de bloques compuesta, dividiendo cada uno de estos en casi 22 celdas de tamaño no mayor a 88 píxeles. Sí, bueno, eso es lo que ustedes como ven aquí, ¿no? Aparece el HOG. Sí, eso es lo que se hace en ese HOG, ¿sí? Se divide la imagen en pedacitos y a cada pedacito se le saca el histograma, ¿sí? Y se hace el análisis de este histograma a ver cómo, venga, estas barritas que ustedes ven ahí, ¿sí? Son pues lo que sale del histograma, ¿sí? Y entonces se analiza la distribución de esas barritas en el histograma. Entonces las siluetas de personas pues tienen todos los píxeles que componen el contorno de la persona, pues tienen como ciertos patrones acá en esto, ¿sí? Y así es que funciona esa cosa, ¿sí? Pero entonces esto de la rejilla, pues básicamente es eso. Pues sí, divido esto en pedacitos, ¿sí? Parecido a lo que yo les mencionaba hace un momentico, de que, oiga, pues yo voy a coger pedacitos de 3 por 3. Pues parecido, ¿no? Exactamente igual, pero hagan de cuenta que la rejilla es eso. Entonces, esto es fijo, ¿sí? Entonces, analizo cada cuadrito por separado. Bien, listo. Siga, Johan. Construcción global versus local. Todos los descriptores ya antes mencionados pueden ser desarrollados desde un enfoque global o local, lo que puede depender del tipo de descriptor en el objeto. En este proceso, el enfoque local debe utilizar descriptores de partes donde se logra construir el espacio de la imagen. Mm, Bueno, pues, a ver cómo les explico esto. Por ejemplo, hacer esta cosa. Esto aquí es la rejilla, ¿sí? Y analizar cada cuadrito de la rejilla esta. Pues eso es una cuestión local, ¿no? O sea, yo analizo cada cuadrito por separado. Ese sería un enfoque local, ¿vale? El enfoque global, pues bueno, yo puedo partir de la rejilla, pero entonces combino la información de todos. Puede ser pues como una globalización de esa localidad. O pues hay otros métodos donde agarran ya toda la imagen y trabajan sobre toda la imagen. Por ejemplo, esos descriptores de Fourier, ¿sí? Son más bien globales. ¿Sí? Esos wavelets son globales, ¿sí? Porque cogen toda la imagen completa, toda, no por pedacitos. Siga, Johan, conjunto de datos. Los datos representan el eje central de la estimación de objetos, incluyendo la recuperación de imágenes. Todo esto asociado a la forma del cuerpo humano. Además, se deben tener en cuenta otros factores como la resolución y formato, debido a que generan cambios en los patrones por píxeles, restringen el conjunto de datos comunes. Ok, vale, me echo otra vez. Bueno, datos. Pues lo que pasa es que todas estas cosas, bueno, realmente ya sean o no sean con inteligencia artificial, uno necesita tener muchas fotos del objeto, o sea, mucha información sobre el objeto, muchas imágenes. Bien, si uno no cuenta con suficientes datos,
Probablemente lo que sea que uno desarrolle, ya sea usando o no cosas de inteligencia artificial, puede no necesariamente ser obtener un buen resultado. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, el tema de los datos. Siempre uno debe tener datos. Uno no se puede meter a hacer cosas si no tiene datos. Ok. Sigue por aquí. Plantear estrategias que ayuden a mejorar la detección de cuerpos y objetos son temas de estudio que deben ser retroalimentados con los métodos ya existentes. Caso, la función HOG para diferentes conjuntos de datos potencializados con los descriptores humanos y sus características en la selección y validación. Por otra parte, la influencia de los estudios de detección en cuanto a modelos de partes deformables que logren estimar patrones con bajas resoluciones mejora la identificación humana gracias a la precisión más confiable. La iluminación puede afectar las ventanas de estudio y la interpolación de datos, influenciado por la posición del cuerpo, o dicho de otra manera, posee, dando lugar a ventas positivas y negativas. Ventas. Sería ventanas, yo creo. Bueno, estos son como conclusiones, ¿no? Que supongo que salen del artículo que se estaba analizando. ¿Mm? Entonces está lo de los datos, por ejemplo, esto de, pues, si uno va a plantear estas cosas de rejillas, pues, ¿quién le asegura a uno que la rejilla que haya puesto realmente coja las regiones que son importantes? Por ejemplo, esto, ustedes ven acá en esta imagen. Sí, entonces, ventanas positivas, pues quiere decir que sí, encontró a una persona ahí dentro. Ventanas negativas, pues claramente acá y acá, pues no hay persona. Pero acá uno dice, uy, pero aquí hay un pedazo de persona. Y aquí también, y sin embargo no cogió, o mejor dicho, no las detectó, no detectó que eso era una persona. Pues ese tipo de vainas pueden pasar. ¿Sí? Y pues dependerán muchas veces de los enfoques que se utilicen. ¿Vale? Bueno, desarrollo práctico, esto ya nos había hablado algo Juan Layton. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que cuando hablan de la rejilla no se puede tomar, o sea, no se puede hacer también la rejilla por píxeles. ¿Cómo así por píxeles? Sí, o sea, que esa rejilla sea muy pequeña para que se alcancen a tomar como más datos. Uy, entonces ya no sería una rejilla, ya sería trabajar a al bajo nivel de píxel por píxel. Pues sí, el asunto es que cuando usted tiene un píxel solo, ¿qué le mide usted al píxel? Sí, o sea, este tema de tomar así las rejillas y tomar estos recuadros, ¿sí? Es porque usted analiza relaciones entre los píxeles que quedaron dentro de los cuadritos. ¿Sí me entiende? Y pueden salir cosas como estas. Porque si, por ejemplo, usted coge un píxel y le saca el histograma a un píxel, pues le da un solo palito de estos, de altura 1 en algún lugar. Sí, sí, Y uno dice ya, como ya. que, y ahí pues se pierde mucha cosa. Entonces, sí, o sea, ese es un tema complejo, ¿sí? Definir el tamaño de esas rejillas, ¿sí? Eso es complicado. Eso es complicado. No hay un tamaño específico. No hay una regla que le diga a usted, esto, para tal aplicación usted debe tomar cuadritos de tal tamaño. No, o sea, ese es en el tipo de cosas que, pues que la persona, el desarrollador de las aplicaciones tiene que empezar a cuadrar, ¿no? A cacharrear, a mirar. Por eso de ahí que este tema de los datos, ¿sí? Si usted tiene apenas una foto, pues seguramente usted llega a un método que va a funcionar muy bien con esa foto, pero le pone otra, así sea la misma persona, pero en otro escenario, con otra ropa, baila. Eso se va a desgraciar. ¿Sí? Entonces, por eso uno necesita hartas fotos, ¿sí? Para encontrar una manera, una configuración, ¿sí? Que funcione más o menos bien en todas. ¿Ok? Sí, sí, señor. Mm, listo. ¿Qué otras dudas hay por ahí? ¿No hay más dudas? Lina no tiene dudas, que era la dueña de la tarea.
Bueno, parece que no. Por el momento no. Ok, listo. Bueno, entonces, muchachos, hoy fue la última clase del semestre. Me agradó conocerlos. En cuanto al laboratorio, pues mañana tenemos sesión. Mañana, pues no es la entrega final. Mañana, pues vemos otro avance a ver ya, pero sería el último. Entonces, ¿cuándo me hacen la entrega final? El martes en la mañana. ¿Sí? Tendré disponible desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Para recibir ya las entregas finales, ¿correcto? Ahorita me toca reprogramar esa actividad que está para el próximo martes para ponerles de más tempranita. Bueno, entonces ya quedan informados el martes. ¿Está claro? Sí, señor. O sea, Vale. sería, o sea, los del martes y los del viernes, todos Todo en el mundo, sí, señor. todo el mundo. Todos. Ok. Listo. Listo, sí, Bien. señor. En el Classroom, sí, les voy a poner, no la he puesto, pero en el Classroom del laboratorio, sí, les voy a poner allá una actividad pues para que entreguen el informe final, ¿ok? El informe final. Bien, en ese informe, pues ahí les doy las pautas, ¿no? Pero pues para contarles, pues ese informe final, pues básicamente, o sea, no quiero que me pongan marco teórico, ¿sí? Me cuentan, esto ya se los he dicho en otras oportunidades, ¿sí? Directamente, pues cómo hicieron la cosa y los resultados, análisis de resultados, conclusiones. No quiero ver marcos teóricos, no quiero ver implementación del filtro FIB, no quiero ver códigos ni nada de esas cosas, o sea, ya, resultados. ¿Está claro? Vale, profe. Listo. Entonces, no siendo más, ha sido un placer acompañarlos en este semestre bajo estas condiciones. Bueno, lástima las condiciones, hubiera sido mejor poderlos ver cara a cara, pero bueno, no se pudo. De pronto en otra oportunidad más adelante.